Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por estar de nuevo en esta su televisora MXN. Especialmente hoy que recibimos pues los reportes de quienes nos hacen favor de vernos a través de YouTube, quienes siguen también los programas en Face y bueno, quienes visitan nuestra página, realmente quedamos sorprendidos, les agradecemos muchísimo el que ya sumemos cientos de miles. Eso sí, está extraordinario porque pues eso nos alienta a seguir pues tratando de mantenerlos a ustedes informados y obviamente de que conozcan de viva voz muchas de las cosas que están sucediendo en Quintana Roo y en todo nuestro país a través de programas como Reporte 10 también, o de Estado de los Estados, en donde los sesudos periodistas, como los de esta noche, ¿verdad?, pues les haremos saber de nuestras experiencias. Hugo Trejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues qué agradable noticia, ¿no? Ojalá. Saber que por lo menos el gran esfuerzo que haces también. ¿Qué hacemos? Que hacemos, de alguna manera tiene frutos y que alguien está pues viéndonos allá, valorándonos, criticándonos y escuchando lo que aquí compartimos cada programa, se comenta, ¿no? Sí, ya lo creo. Pues es una satisfacción que debemos, creo, tener Sí, ¿cómo no? todos los que colaboramos en MXN y que obviamente estamos en las páginas Índice Político, liliarellano.com y bueno, también con estosdías.com, ¿verdad? Así es. Pues vamos a ver qué nos dice Jorge González Durán, ¿te parece? En esta cápsula. Yo creo que sí. Y enseguida regresamos para presentarles a ustedes el panel. Ataques a periodistas. En México en general y en Quintana Roo en particular, el periodismo es una actividad de alto riesgo. Ya son varios asesinatos de periodistas que duermen en el mundo opaco de la impunidad. Eso es lo grave. Y no solo eso, sino que las víctimas han sido presa de un soterrado desprestigio. Doble agravio, si ello fuera posible. En Cancún, en Playa del Carmen, pero también en Carrillo Puerto, en Chetumal y en Cozumel, los periodistas han sufrido no solo agravios y han perdido la vida por el ejercicio de su profesión de manera independiente. Hay también periodistas desaparecidos y Óscar Díaz Peniche es el más emblemático de ellos. Óscar fue director de Novedades de Quintana Roo y directivo de Grupo Turquesa, entre otras responsabilidades periodísticas. Desapareció hace aproximadamente 6 años y nadie ha vuelto a saber de él desde entonces. Las autoridades jamás investigaron nada. Su caso se suma a una larga lista de agravios que ha sufrido y sufre la prensa quintanarroense. Los periodistas no solo reciben ataques desde el poder, sino que también reciben amenazas de grupos delincuenciales. Pero lo más grave y preocupante es que ninguno de los casos se ha esclarecido. La impunidad es la ominosa sombra que cubre todos los casos. ¿Hasta cuándo? Sin una prensa independiente, sin una prensa libremente ejercida, la democracia y la justicia son una utopía. Los que solapan o provocan ataques a periodistas encubren un malévolo ejercicio del poder. La prensa libre es uno de los signos de una sociedad sana y fuerte. Cada ataque a los periodistas es un ataque a la sociedad. Todos debemos alzar la voz y proclamar un ya basta. La libre expresión es nuestro poder para sostener la integridad del equilibrio y la razón. Nosotros somos la comunicación, un instrumento para la liberación, la voz del pueblo que defiende con valor, el grito antiguo que reclama por su honor. Está con nosotros Héctor Valdés, es titular del portal informativo Tulum en Red y director general del grupo informativo Tulum Sociedad Anónima. Muy buena noche Lilia, muchas gracias por la invitación. Pues estamos para compartir y con la admiración a un trabajo que has desarrollado
de hace muchísimos años. No la que muele, ya me dijo vieja, elegantemente. Sí. No, ya me ruqueó. Sí. Es un trabajo admirable, porque yo debo confesar que leo esa columna desde hace mucho tiempo y de verdad No digas cuánto nada más. una columna importantísima que se volvió referente y que ahora está en el ámbito electrónico con la misma calidad y aprovechando un espacio que hace años ya es el futuro que se presentó, que está ahora. ¿Verdad? Adelantándonos un poco. ¿Cómo no le adictiné así para agarrar marido tú? Sí, ¿Verdad? Oh. Basilio Arévalo, él es corresponsal de Radio 103.1 FM, director del portal Alto Impacto Noticias Quintana Roo y periodista de política y asuntos especiales para Radar Península del Grupo Turquesa. ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo estás? Lilia, buenas noches. Amigos, colegas, buenas noches. Pues está la tendencia tecnológica de estos días, ¿no? Que el 10.1, el 5.1 de lectores o de ciberusuarios de portales, de la multimedia, y qué bueno que lo presentas como ese punto realmente de los miles que vale la pena de decir que es el auditorio. Entonces, pues felicidades, es la constancia lo que ha llevado a pues el desarrollo profesional y la trayectoria del programa y de los... Y lo que de alguna manera nos ha ayudado a combatir los chismes de las redes, porque prácticamente lo que tiene valor pues es lo que los informativos digitales están enviando y que de alguna manera, bueno, pues dejan atrás esta ambiciones de muchos usuarios de las redes de convertirse en reporteros, de dar noticias que no tienen sustento. Y bueno, también hemos tenido que luchar contra eso, ¿no? Está también Eduardo de Luna González, él es colaborador del Canal 5 TV de Cozumel y colaborador de CNN en español. Antes de cualquier cosa, bueno, agradecer la invitación. Sinceramente me siento honrado de estar este día con todos los compañeros y espero que podamos platicar algunos puntos que son importantes en el día a día en Quintana Roo. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que nuestra profesión, bueno, algunos empíricamente la fueron desarrollando, otros estudiaron, pero independientemente de eso, todo el día y al día de hoy no existen las garantías para realizar el trabajo, no existen por parte de las empresas, no existe por parte del gobierno. Entonces yo creo que son temas importantes y agradezco muchísimo, me siento muy honrado, soy un ferviente lector de su columna y también agradezco que esa columna principalmente, y no es por aventar flores así nada más, aparte de puntual, documentada, un trabajo periodístico serio que no se ve mucho en este estado. Hay que ser, es importante señalar también que escribir una columna de opinión no es como lo podemos leer diariamente en todos los periódicos. Le están quedando a deber, pero bueno, en su caso no. Y eso se agradece, se respeta y otra vez agradecido de nuevo. Y bueno, también está Fernando Montero Paredes, él es colaborador de QFM, fundador de la primera cooperativa de medios de comunicación en Puerto Morelos, en el recién nacido Puerto Morelos. Así es, muchísimas gracias. Nada más me gustaría remarcar el trabajo que actualmente has realizado en la cuestión digital. Creo que eso es lo que hacía falta para las nuevas generaciones, tener pues referentes ya como tú, justamente en redes sociales, ¿no? Y pues creo que para allá va en unos años más, pues va a ser todo al 100% digital, como decía Basilio, ¿no? Ya los medios tradicionales también están migrando a esta parte y en específico agradecerle por la invitación. Me acuerdo que hace un tiempo la veía yo en televisión y ahora es un placer. Pues me sigues viendo en televisión, la cosa está que la prendas bueno, y que pongas YouTube y ahí me vas a ver. No, a justamente todos. lo que le iba a decir es que antes era más la cuestión de prender la tele, ahorita ya no. Ahorita ya con la cuestión de redes sociales que te llega más a la mano, lo puedes consumir a la hora que tú quieres. Sí. Y eso se agradece en cuanto a las nuevas tecnologías, ¿no? Y es lo que creo que es el legado que usted nos puede dejar pues, a las generaciones que estamos
No, ya me acabo de dar. Para Ya cerrar- nomás me falta para un cerrar el- otro premio. Ya hablamos de legado, de hace muchos años, de nombre. La verdad es que no sé si agradecerles, ¿eh? Porque ya le dieron a mi vanidad, pero en la parte más sensible. No, qué bueno que estás incursionando en esto y que estás haciendo los pininos y que vas Mira, a seguir mucho tiempo. Como chango haciéndolo. viejo no aprende maroma nueva, Así es. debo yo de confesar que bueno, tengo quien me haga el favor de auxiliarme en el manejo de todo esto, que la verdad me cuesta trabajo aprender. Es como, yo no sé si les pase a ustedes, pero ya uno conforme pasan los años te cuesta mucho más trabajo hablar inglés, por ejemplo. Te da pena que vayas a pronunciar una palabra mal. Entonces, si no lo dominaste de chamaco, ya de grande tartamudeas y eso está feo, ¿no? Y que ya te hagan pensar en otro idioma está peor, porque si ya ni piensas en el tuyo, pues menos, ¿no? Ya traes hasta Alzheimer, ¿cómo le vas a hacer? Estos momentos de risa que mucho nos hacen falta, porque tenemos la otra cara de la moneda, la del peligro, la de estar prácticamente descobijados, como mencionabas hace un momento. El hecho de ver que las empresas editoras, las estaciones de radio, los medios para los que trabajamos, pues mucho debe valer nuestro trabajo porque los impulsamos, crecen, sus dueños enriquecen, pero tal parece que no existe esa consideración hacia la materia prima, que son las noticias y quien hace la labor diaria, quien ¿no? hace De la labor buscarla. todos los días. Y fíjate que es grave y es verdaderamente vergonzante, ¿no? Cómo nos estigmatizan a los periodistas por esos grandes consorcios que se han enriquecido, a sus dueños sobre todo, a la vera de los gastos gubernamentales en publicidad, ¿no? Porque cuando señalan es que se gastaron tanto en medios de comunicación, a veces el ciudadano piensa, todos los periodistas, Los reporteros. o sea, todos están enriquecidos por eso, pero cuando realmente son esos magnates como los que se han enriquecido con todos los dineros públicos que el gobierno, los presidentes, los gobernadores han transferido de manera hasta ahora ilegal hacia estas corporaciones, pero el estigma desafortunadamente recae en todos los reporteros, en todos nosotros los que estamos pues trabajando directamente con la información, buscando, corriendo el riesgo de ser atropellados, de sufrir ataques a nuestras personas, a nuestras propiedades, y a nuestra vida, ¿no? Sobre todo, por todos los compañeros que han caído por ejercer por el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Tenemos los 2 últimos meses 2 de medios digitales de Playa del Carmen asesinados. Y recientemente a la directora de una revista también digital en Playa del Carmen asesinada. Entonces, estamos hablando de que en 60 días van 3. Y bueno, platícanos. Pues caray, sí, desgraciadamente un ataque dirigido a una persona, en este caso a un servidor, pues es terrible, ¿no? Uno no termina de entender bien a bien en qué momento esta gente que ataca a un reportero tuvo el ánimo por escribir sin ocultarse, ¿eh? Porque yo he escrito hace muchos años, he trabajado en medios de comunicación desde muy joven, hace más de 30 años también, y entonces, pues aunque he tenido otros ataques, Hugo lo sabe, en esta ocasión me sorprendió porque se supone que pues no había realmente elementos, no he atacado visceralmente, jamás he puesto improperios, nunca exabruptos, siempre verdades. Esas son las que más duelen. Objetivas, siempre verdades demostrables
y tal vez eso es lo que Es que más la peor crítica o la mejor crítica o la crítica que más Es la que afecta tiene es sustento. la que tiene sustento. La que no, pues la... y bueno, ahora lo que me toca a mí y lo que le toca a cualquier comunicador y a cualquier ciudadano, eso es importante, a cualquier ciudadano, es denunciar. Si uno fue víctima de un ataque, un atentado, una agresión y queremos además responder a nuestro papel de periodistas, tenemos que emprender las denuncias que sean necesarias, porque nosotros también mencionamos que en la medida en que la sociedad aprenda a denunciar puede ser mejor. No significa que en lo personal vayamos a obtener justicia, sino que tenemos que dejar los elementos, tenemos que ir haciendo, ir sembrando, y en eso nos toca a nosotros también. Si me permites apuntar algo sobre lo que ustedes acaban de comentar, es trágico además la situación en que están los medios de comunicación, porque la palabra chayote ya la dijimos, ¿no, verdad? Bueno, pues es bien común, todo mundo habla de chayote. Es el embute, es el soborno que se da a un periodista para decir o no decir algo. Pero el chayote es algo que los medios, los dueños de los medios, orillan a una persona. No voy a decir qué medio es el último que me ofreció trabajo, un medio formal. No voy a decirlo porque a nivel nacional hay uno muy importante con el mismo nombre, pero este es Maya. Me ofreció 6,000 pesos de sueldo al mes. Y esos son los sueldos, para que lo sepa el auditorio, esos son los sueldos. Los rangos son... Y te ofreció mucho, ¿eh? Sí, los rangos son entre 5 y 10,000 una pesos jefatura, porque... para los mejores al mes. Pero además piden exclusividad. No escribas ya en tu medio y nosotros te vamos a dar la línea. Y es absurdo entonces, porque lo que hacen es orillar a los comunicadores, desgraciadamente, a compensar esa falta de ingresos para poder vivir. En Tulum las rentas son por arriba de los 8,000 pesos. El sueldo que me ofrecían no me alcanzaba ni siquiera para pagar la renta. Y así me han ofrecido en otros lugares por sueldos mucho más bajos, ciertamente. Bueno, estos te absurdo ofrecieron un eso. sueldo, pero hay quien te dice, oye, agarra la corresponsalía y Y oye, ahí ves cómo trabaja. Sí, ¿no? Y eso no solamente va para los medios de propiedad privada, también los medios de propiedad del Estado hacen lo mismo. Yo trabajé durante 20 años en el sistema quintanarroense de comunicación social y así llegué a Tulum con esa recomendación. Ahí vele buscando, porque el sueldo que te damos no te va a alcanzar, pero como vas a ser todopoderoso reportero en un pueblo, seguramente te van a ofrecer. Y es lamentable, porque eso es el Estado. Esa es la situación. Dos cosas. Recordábamos en 2009 que coincidimos durante el aniversario del Colegio de Bachilleres, se hablaba en un panel precisamente de los riesgos de la profesión periodística, y era otra explicación que se le decía a los bachilleres, pues la incomodidad, el riesgo del reportero estaba en la incomodidad de un personaje de la política, alguna vez de la clase empresarial también, porque hay que recordar lo que tiene Quintana Roo también, ¿no? Un empresario que se mete a política y a la inversa, ¿no? Le gustó y hay una amalgama ahí de cosas que el reportero, el que está precisamente buscando para sustento o por obligatoriedad civil, pues dar a conocer ese tema, denunciar, y el riesgo 10 años después, 9 años después, es multiplicado porque ya ahora el riesgo se presenta también en personajes de poca monta, en personajes que dan un salto, dicen por ahí un salto cuántico, ¿no? Yo más bien pienso un salto de la recomendación mal vibrada, absurda, que los convierte de la noche a la mañana en funcionarios públicos, en personajes que van a manejar el dinero de los quintanarroenses y el dinero de los mexicanos a usufructo personal y de intereses de un grupo, ni siquiera un colectivo. Entonces, ahí en el medio está el reportero, ahí en el medio hay una nivelación de periodistas que evidentemente
tienen que en algún momento verse inmiscuidos en un tema donde se supone que les dieron un chayote, y el chayote ni siquiera existió, ¿no? El segundo punto en este tema pues viene a ser cómo es posible que 10 años después, si Quintana Roo ha sido la panacea laboral, cómo es posible que 10 años después, hay que decirlo, ¿verdad?, con un cambio de administración, después de ser una bandera, una estructura total, cambia y aparecen nuevos medios que ofrecen al reportero el salario que tenían hace 10 años, 12 años. Sí. Sí. Como bien comentábamos aquí también, y bien iba, ¿no? Porque ese salario era el del jefe de información. O sea, es increíble y avergonzante. A mí me tocó ese tema, ¿verdad? Me tocó precisamente en noviembre del año pasado por una recomendación. Es trágico también porque el reportero pues también hay un nivel de aspiración, ¿verdad?, dependiendo también los tiempos que tiene en la brega periodística, los proyectos personales, la aspiración profesional. Este tema de salir de la carrera económica y sobrevivir con lo que tengas cuando se ve obligado, pero se trata también de vivir de lo que haces, de disfrutar, como dice el dicho, ¿no? Comunidades pequeñas, de nuestros 11 municipios, comunidades donde se piensa que el reportero es el millonario de la colonia, donde se piensa que el reportero, porque tuvo la valentía de hacer un proyecto personal, que tuvo la valentía y la individualidad de concientizar, de concienciar de manera voluntaria a sus vecinos, ¿verdad? Pues, se piensa que ya es una consigna que alguien le da y un servidor público y no es ni por otro. ¿Sabes? Hay un entredicho ahí que pasa. Yo creo que aquí tiene mucho que ver también la actitud que hemos tomado nosotros, porque así como en su momento ha habido grandes revoluciones en el mundo o movimientos para exigir los derechos laborales de las mujeres, pues de los trabajadores en general, el reportero, y mira que es algo que no debería suceder, se ha quedado callado ante esta situación. Los sueldos, que no hay seguridad social, diferentes situaciones. Ese sueldo que te comentabas, también me lo ofrecieron a mí. Y yo les dije, no, discúlpame. No Desgraciadamente siempre hay alguien que lo acepta. Es un tabulador clandestino. A eso le tiran, ¿no? Eso. Esa es la situación. Por ahí recuerdo a un escritor de Los Ángeles que mencionaba en algún poema que decía, no hay que tener miedo a las nuevas generaciones, que fluyen. Y bueno, y si les tienes miedo, pues tienes miedo. Pero aquí lo importante es que los reporteros, todos nosotros, el gremio, los trabajadores de los medios de comunicación, porque no nada más los reporteros y los periodistas, sino también recordemos que hay técnicos, que hay camarógrafos de audio, de producción. Y hay los jefes de los que manejan las cuadrillas, que manejan las rotativas. Los que manejan los de las prensas. Los de producción. Empecemos a exigir que el pago sea en relación a las capacidades, ya sean pues, bueno, académicas, técnicas, diferentes que tenemos cada uno, la experiencia. Sí. Y a las Hubo un ganancias. intento, ¿no?, a principios de los 90 del siglo pasado, de establecer salarios profesionales. De hecho, a mí me tocó iniciar como periodista en ese tiempo, y aquí en Quintana Roo y en la península hubo una especie de parteaguas, porque antes la situación estaba peor, ¿no? Y hubo medios que llegaron y empezaron a impulsar el pagar mejores salarios. En ese tiempo el Por Esto irrumpió en el Estado, en el 90, 91, y obviamente por la misma competencia que generó, yo recuerdo que el Diario de Yucatán incluso fue de los que mejor pagaban para tratar de contrarrestar el hecho de que se fueran periodistas hacia este medio. Y los otros periódicos que había como Novedades, Diario de Quintana Roo, más o menos, pero muy abajo de todos modos. Pero es que sí, fueron los únicos sí, dos que pagaron. Pero desde entonces
pero no se volvió, nunca se concretó bien esto del salario profesional, ¿no? Y desgraciadamente los medios pagan lo que quieren, porque a veces un buen reportero, pues si les cobra más, lo desechan y meten a quien recibe, puede ser un ayudante de albañil, porque hay casos así, Sí. ¿no? Y no porque la chamba de albañil sea denigrante ni nada, pero obviamente no tiene el conocimiento que puede tener un periodista con formación o con trayectoria, pero pues cobra los 2, 3 pesos que le pagan, y eso también va en demérito del propio ejercicio de la información que manejan, porque los medios, pues luego de repente te encuentras que tienen una información muy chafa, mal trabajada. Ya no hay correctores de estilo, porque no les importa. Se van las faltas de ortografía todas. Porque no les importa ya el público, les importa el convenio. Exactamente. El contrato. Sí. Eso es lo que les importa. Fíjate que retomando un poquito lo que decían los compañeros, pues por fortuna yo he tenido, gracias a Dios, de contar con buenos amigos que me han llevado o dado muy buenos consejos como los que aquí se tocaban, ¿no? Y en uno de ellos, en los últimos trabajos, pues sí tuve que verme la necesidad de separarme al menos de los trabajos por el sueldo, ¿no? Porque muchos son por nota, las notas me gano más vendiendo 6 panuchos en la esquina. 30 pesos por nota. Sí, de verdad. Entonces, Y periódicos de los que se dicen nacionales. Sí. Entonces, ahorita sí, prácticamente en los medios que he regresado, ha sido por un sueldo como tal, ¿no? Que ahorita que decías tú los 6,000 pesos, bueno, pues creo que me fue bastante bien en donde ando, no está dando mal de eso. Entonces, No, lo curioso es que yo ganaba 10,000 en el mismo periódico antes de que tuviera este nombre, porque yo digo que es el mismo periódico, son las mismas rotativas, las mismas instalaciones, sí, es lo mismo. Exactamente el mismo, nada más que el gobierno cambió y los borjistas eran malos y los actuales son buenos, y estos Y los pagan patrocinadores menos tienen que ver. y pagan menos. Sí, y entonces, pues ahí me ha tocado pues justamente ver esa parte y también apuntando un poquito el tema que decías tú, es un poquito, creo que en todos los sentidos pasa, ¿no? Desde la música, desde la fotografía, sobre todo con colegas fotógrafos que con las tecnologías una mala foto tiene mejor ángulo o mejor perspectiva o mejor costo para un periódico, e incluso ha llegado el momento, no sé si taxistas, que no es por nada, ¿no? Pero pues como están pasando por el accidente, pues le toman un video y ya se vuelven o corresponsales o reporteros. Sí. Y sí es verdad, o sea, si de por sí te pagaban 30 pesos por una nota, esto te obliga a que te paguen 10. Entonces, porque ellos pues dicen, bueno, yo pasé por aquí, ya me pagaron tanto, y les van pagando por la nota, ¿no? Entonces, te obligan a que volvamos a lo mismo que decía el compañero, a lo de esa famosa palabra del chayo, ¿no? En mi caso, pues realmente me he visto, apuntando lo que decía él, de la comida, creo que es mejor irte por esa parte o un favor que aceptar un dinero como tal, ¿no? Porque es verdad, hay autocensura, ¿no? En el país no existe, bueno, sí existe la libertad de expresión, pero hay que reconocer también la autocensura. Existe para los dueños. Que es la más peligrosa, la autocensura, sí. Esa es la más drástica que Sí. puede haber. Vamos al comercial y enseguida volvemos. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura, y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Pues me parece que hay dos renglones que hemos tocado que son los más fuertes. Uno, el que tiene que ver con la seguridad hacia nuestras personas, nuestras familias, etcétera, en el ejercicio de esta profesión, que cada vez se les hace más fácil hablar de manera permanente del crimen organizado, como si la otra delincuencia de cuello blanco no existiera y tuviera sus matones a sueldo, que son además pues los cuerpos policíacos a los que les pagan, ¿no? Los tienen y por miles. Y del otro lado, la circunstancia económica en la que nos desenvolvemos. Creo indiscutiblemente que los señores empresarios no se han dado cuenta del daño que se han hecho en muy poco tiempo, por dos razones. Una, no aquilatar a quienes han hecho posible que ellos puedan firmar convenios cada vez más jugosos, porque si los hacen muy jugosos es porque su periódico tiene determinado peso que le dan los que escriben en él, ¿verdad? Así es. No comparten tampoco la inseguridad. Y si se sienten amenazados, pues sí tienen el capital suficiente para andar con 10 cuidadores ahí guardaespaldas. Nosotros no. Al no aquilatarlos, porque si firmo un buen convenio, pues comparto un porcentaje ahí con todos estos para tenerlos contentos. Y decirles, oigan, busquen publicidad comercial, busquen publicidad, hombre, eliminen el chayote. Yo los apoyo de esta manera, les doy estas prestaciones, en fin. De alguna manera buscar ese apapacho. Pero por la otra, han eliminado todos los géneros periodísticos. Tú puedes abrir un periódico y otro, y lo que puedes hacer es hojearlo, leer las cabezas, porque no hay nada. O sea, ya no hay una nota de color, no hay una reseña, los editoriales no representan realmente la posición de la empresa o del editor frente a los graves problemas nacionales. Hay quienes ya hasta los evitan y no tienen editorial. No hay periodismo de investigación, no hay periodismo de denuncia, no hay crucigramas, no hay la página del entretenimiento, no hay los monitos de los domingos que permitían a los niños acercarse al periódico, empezar a tener pues esa cercanía, pues, ¿no?, con los medios. Entonces, ¿cómo no quieren que desaparezcan? La televisión pues ha alejado a los chamacos, porque todos estos de Pepita Gomis y que ahí te veo, fulanito, y los de Mengano, y los cuentos de Cachirulo, y todo aquello que te despertaba imaginación, pasó a convertirse en una plataforma para pederastas. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos esos concursos infantiles que hacen en donde disfrazan a las niñas y a los niños de adultos, no son más que un manjar para la pederastía. La hipersexualización. Claro, que veas ahí una chamaquita de 8 años, 9, medio desnuda, y dime quién se la pasa toda. ¿Dónde hay un programa cultural? ¿En donde encontramos, bueno, las películas de TV UNAM, que eran buenísimas? Había ciclos de cine francés y de cine... No, entonces, ¿cómo no quieren perder auditorio? ¿Cómo no quieren que Netflix y los otros, ¿no?, que además nos han ofrecido una serie de unas series de narcos, que se han quedado apenas, ahorita los están alcanzando, no exageraron en nada, o sea, han desnudado una realidad que si muchos pensaron que era ficción, ya se dieron cuenta que no, que nos han dicho verdades de las de Aquilo, obviamente series hechas en ¿dónde? En el extranjero. Ahora, yo no sé realmente si podamos, porque nos pondríamos al nivel de los policías. ¿Por qué los policías muerden? ¿Por qué los policías hacen alianzas con los malos? Porque les pagan muy mal. Pero por desgracia nuestros policías no tienen más que, si acaso, la primaria o la secundaria terminada. Yo creo que el trabajo intelectual que nosotros hacemos
puede ir más allá y nos debiera empujar a luchar por tener un salario digno. Claro. ¿No? Y no lo hacemos, tampoco lo hacemos. Entonces, en este terreno económico en donde deberíamos contar, si eres el reportero de policía, pues te tienen que poner un guardaespaldas, alguien que te maneje. Y bueno, podríamos tener, ¿por qué no?, la exigencia del editor de donde te agarre, te corro. Claro. Pero aquí entre más agarras, el editor más te admira porque él más saca en sus convenios, ¿no? Sí. La utilización de toda la información, de las entrevistas, de las declaraciones, pues ya vimos a dónde te puede llevar, a la presidencia municipal. Claro. Entonces, Sí. Aquí yo creo que hay una cuestión importante que mencionó que hay que recalcar. ¿qué mencionaste? No, que mencionó primero usted. Bueno, Hay que lo hemos mencionar. mencionado entre ¿Qué todos. No me hagas más para abajo, ¿eh? Me clava. En los periódicos del día de hoy ya no vemos los géneros periodísticos, ya no encontramos lo que en cualquier pequeño periódico de todo el país había, porque ahora esas posiciones de decisión no son los periodistas los que las toman, son pues gente de relaciones públicas, a lo mejor algún recomendado que está por ahí para cuidar ciertos intereses. Entonces ellos, entre los empresarios y los que toman las decisiones, están matando el periodismo. Así es. Lo que nosotros debemos de hacer, yo un tiempo estuve trabajando en un diario, realmente fueron meses de enero a junio que renuncié, pero en ese tiempo, pues como la verdad es que yo soy un fan de lo que yo leía cuando era estudiante. A mí me gustaba leer las crónicas de Bellinghausen en Chiapas, por ejemplo, o, bueno, las columnas editoriales bien montadas de un montón de editorialistas como usted, o de columnistas, las notas de color, me hacían irme a esos lados, irme a la manifestación que había en la Ciudad de México, me hacían, bueno, a lo mejor sentir un poco de cómo era estar sentado en la playa de Cancún viendo las olas, por la magia de la palabra. Había héroes que inspiraban a leerlos. Todo eso se ha perdido porque ya a nadie de los que están en la toma de decisiones le interesa. A nadie le interesa tener una crónica buena o un reportaje de investigación, pero le voy a contar la historia, breve, rápido. En esos meses que estuve yo en ese impreso, bueno, obviamente en Playa del Carmen no se vendía absolutamente nada porque no había ninguna noticia de Playa del Carmen. Coincidió con lo del asunto de la explosión del ferry y diferentes... Hubo mucha suerte también, hubo para hacer cosas. Suerte trágica. Bueno, la suerte del reportero, ¿no? Claro. Ese periódico subió increíblemente. Incluso les puedo decir que de lo que yo sé, en ese espacio solo ha habido una ocasión en que un tiraje se ha agotado de un periódico y fue con una portada mía, una foto de Mauricio Góngora de naranja, ¿no? Agotada la edición, que no lo pueden presumir ninguno de los otros periódicos que están acá. Claro, es una edición pequeña, pero no lo pueden presumir. A la gente sí le interesa leer, sí le interesa que haya crónicas, sí le interesa que haya periodismo. ¿Qué pasó? Pues bueno, hicieron sus convenios y empezaron a cortar todas las notas, empezaron a hacer cosas diferentes. Y yo les dije, ¿saben qué? Se van a hundir. Muchas gracias, yo no estoy de acuerdo, yo no voy a participar en esto. ¿Por qué? Porque antes de cualquier cosa uno es reportero, les digo, uno lo hace, o bueno, algunos nos inspiramos por lo que eran las letras de los que íbamos leyendo todos los días, ya sea locales o nacionales. Eso de alguna manera nos hizo llegar al periodismo, ¿no? No hay que dejar que lo maten. Y luego el ejercicio de este tipo de periodismo en las localidades es lo que ha permitido que se llamen periódicos de circulación en el Distrito Federal, se autonombren periódicos nacionales. Del Reforma llegan 5 ejemplares,
el periódico más pinchurriento pues debe tirar 3,000, porque es el arranque de su rotativa. Sí. ¿Verdad? Entonces no hay, bueno, esos 3,000 los tendrían lectores, pero no los pueden tener porque es puro boletín. ¿Eh? Es puro boletín, es pura porra, es, pues ¿cómo los van a tener? Pues no los tienen nunca. Y el tiraje Ahora, termina tirándose. Yo tenía, ¿Se así tira? como tú dices, también tenía mis héroes. Uno de ellos era Ángel Trinidad Ferreira, que escribía Frentes Políticos Excelsior. Resulta que el segundo informe que me tocó cubrir como suplente de Ovaciones, yo llegué como suplente, había sido corresponsal aquí y al regresar a México, pues, llego como suplente. Era la suplente 16, la última. Pues el segundo informe que me toca cubrir es en Aguascalientes. Y de repente me dicen, a la habitación 214. ¿Qué será eso de la habitación 214? Dije, bueno, a ver, voy. ¿No? Pues es ahí a donde estaban dando los chayotes. Había una cola como la de las tortillas. Y ahí estaba formado Ángel Trinidad. Dije, hijo. El tótem. Si alguna vez pasó por mi mente agarrar uno, ahí se me acabó. Claro. Porque ver así al que yo consideraba el mejor periodista, ese no me lo perdía nunca. Y menos después de la que había parado a Pedro Joaquín, perdón por lo de le pones Vic, cuando exhibió las fotografías de Pedro en ciertos bares con Beatriz Paredes. Entonces me parecía que era muy valiente, o sea, era lo máximo. Y ahí lo ves formadote. Y yo no creo que él tuviera absolutamente ninguna necesidad, ¿no? Y que había elevado su categoría, que si quería recibir, pues que se lo mandaran a su casa, ¿no? Claro. Alguna cosa. Yo decía, no, yo este papel no lo voy a hacer nunca. Yo creo que, hablemos de tu caso. Tú tienes una impresora, tienes un taller en donde haces esto, y vendes tus servicios, y vendes tus impresiones, y vendes tus cosas, y puedes escribir lo que se te dé tu regalada gana. Así es. Y lo escriben. Y lo escribe. Yo no sé si en algún momento, porque por ejemplo estos deseos de cooperativa son casi imposibles, porque cada quien maneja éticas e intereses diferentes. No le podemos pedir lo mismo a quienes pues ya no pagamos colegiaturas que quienes están empezando a formar su hogar. ¿No? Es una gama. Yo creo que lo que sí podemos pelear es por eso, por seguridad, por mejores salarios, por las prestaciones que nos merecemos y porque de alguna manera se abra esa puerta que permita que la gente vuelva a leer periódicos. Sí, yo quisiera apuntar también, porque yo comencé con el tema bueno, en principio cada quien es libre de hacer el periodismo que puede hacer y que quiere hacer, y también de buscar los beneficios entre sueldo y lo que sea. En mi caso lo mencioné, pero soy un terco en contra de ese tipo de prácticas. Lo mencioné porque existe, pero soy un terco en ese tipo de prácticas y lo puedo decir de frente a quien sea, ¿no? Y de frente a cualquier político. Por eso soy económicamente tan deprimido. Vivo en una casa rentada, vivo prácticamente al día, pero esto lo digo porque además hay otra cosa grave que ahora mismo hacen uso los políticos, los locales, los estatales, los encumbrados, los pequeños y por supuesto en Estados Unidos, por ejemplo, que no se había visto, que era una democracia que había estado intocada por algunas cosas. El presidente de los Estados Unidos ahora hace uso de mentiras cotidianamente, de acusaciones sin fundamentos en contra de la prensa, de la tacha de decir mentiras, los fake news, hace posverdad, que la posverdad es decir algo que es verdad para él, pero que pretende que se haga verdad para todos. Eso escandaliza a nivel mundial, pero nosotros en México lo hemos tenido de larga data, desde siempre, y eso nos afecta muchísimo incluso a los reporteros de pueblo, como es mi caso, donde un candidato
publica un servidor que tiene demandas penales, porque las tiene, y dice en un mitin que es falso y que es mentiroso y que el reportero está comprado y que le compraron un carro que además me costó un mundo de trabajo, el único que tengo. Es triste, pero es la verdad. Y bueno, el asunto está en que lo acusan a uno, tú eres chayotero, te compraron un carro, te financia el PRI, el otro candidato te paga, y algunos seguidores lo creen, porque además es tan vehemente el discurso de este político que lo terminan creyendo, y entonces envenena el ambiente en el que uno vive, en el entorno en que uno está, termina envenenado, porque esa es la cosa. Y entonces es cuando es muy difícil estar ahí, porque hay señalamientos, sobre todo en redes sociales, que en redes sociales, ya lo dijo quién fue, que era una horda de tontos, la palabra que dijo me parece que es imbéciles, pero bueno, también, entonces hay señalamientos absurdos, hay linchamientos de gente que no conoces, pero es porque el ambiente que generan los hombres del poder, en este caso los políticos de pueblo, me refiero a mi caso, es que orientaron así. Se envenena el ambiente y termina uno sin saber si el atentado que sufrió uno, en mi caso, con bombas, fue directamente ordenado por ese mismo sujeto o alguien que simplemente algún voluntarioso se le ocurrió que podía hacerlo. Termina envenenado un ambiente y ahí tú terminas va nuestra vida. Y están a gusto con sus denuncias guardadas, ¿no? Penales y todo. Y además siguen negándole con sus millones. Y aprovecho para decir que tiene las denuncias, las sigue teniendo este hombre que menciono, ¿no? ¿Quién es? El presidente municipal de Tulum, Víctor Mastá. A él señalé que tenía, y ese fue el problema. Tiene denuncias, las sigue teniendo vigentes, están vigentes. No, hombre, y las invasiones de terrenos ahí en tu pueblo son que acabo terribles. de publicar un artículo el día de ayer sobre esa situación que involucra diferentes gobernadores. Está en el Estadio Atlante, está. Entonces, esa situación a mí me parece que es importante porque termina envenenándonos a la labor de nosotros. Y a veces, aunque no recibamos nada, somos señalados. Sí, es algo que la duda queda, dice, ¿no? Es una manera de agresión, ¿no? Muy, muy, muy grave, y a veces a lo mejor es más fuerte que incluso las propias bombas, o las propias bombas que te pusieron. Hay que recordar que como quiera, él es un líder, es un político y tiene un liderazgo sobre un determinado número de personas que creen lo que dice, porque les conviene, porque de alguna manera los ha ayudado o se ha aprovechado a veces de la ignorancia de lo que realmente tiene la gente sobre su persona. Recordemos aquel caso de Canoa, ¿te acuerdas de la película? La película que habla de la influencia en este caso de un sacerdote, que ha habido casos históricos como... ¿Nombre los de Tula? Claro. El Lafayette Dreyfus en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? El asesinato de un militar de un opositor al antisionismo, que fue, creo que cuando entró en guerra Francia contra Alemania, Austria, el imperio austrohúngaro, ¿no? Y lo empiezan a señalar como judío, como productivo. Entonces llegó un agente que iba, pum, lo mata un fanático, porque siempre es tan importante eso de cuidar lo que uno dice, lo que cualquiera dice, ya seas desde un medio de comunicación como desde un liderazgo político. Tú no sabes a quién armas cuando estás descalificando y estás condenando a alguien a la hoguera de alguna manera. Y nosotros vamos tenemos al corte, enseguida volvemos. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura, y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos,
los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¿Ibas a mencionar? Pues en este contexto del desapego, del desprecio a aquilatar al trabajo humano de las redacciones de un medio de comunicación, en este desapego de aquilatar al profesional de la comunicación, en este contexto de empresarios metidos a periodismo que privilegian el convenio antes que el público, en este tema de audiencias que califican el trabajo ignorante, ¿verdad? En el término de la palabra respetuoso, que hace el periodista, que hace el reportero de la comunidad, que hace el locutor en un momento dado también, en este contexto en que hay el tema del reportero que no se interesa en profesionalizarse más y que no lucha por defender precisamente la profesión o la manera de vivir, en este contexto donde vives esperanzado también en que algún día las cosas tengan un poquito de cambio. Y pues toca identificar también qué medios son los que aparecen de la nada y aparecen... O surgen surgen cada Cada administración. cambio, cada campaña. administración, cada campaña. Y veíamos, el empresario, el directivo puede tener la facultad, puede tener también el chance de que tenga una custodia, pero bueno, a mí me tocó el caso de un nuevo medio donde el custodio resulté ser yo. O sea, el señor trae su escolta, vamos a recorrer un punto, acababa de ocurrir la ejecución y el chofer del vehículo era yo. Nunca supe si era un vehículo blindado, pero pues yo, la emoción, ¿verdad? Pero no era ese el tema, o los casos de nuevos medios que aparecen buscando también el punto donde el personaje que autoriza el dinero público, que es ilegal en unos términos y pudiera ser legal y pudiera ser legítimo en otros, de acuerdo a lo que establece la Constitución, pero está muy tergiversado. Esto es un problema grave que hay en Quintana Roo. Aunque realmente a mí me gustaría dejar en claro algo, que ya lo he platicado yo incluso con legisladores aquí en el estado. Después de el 2000, todos esperábamos que ya se había terminado el PRI de tantos años, todas las historias que conocemos. Como ciudadanos, en ese tiempo yo era estudiante todavía, va a haber un cambio, va a haber cosas diferentes, ya va a haber justicia. Han ido pasando todos los gobiernos, ya son 18 años desde aquel entonces. Y la única constante, desde digamos a partir de los hechos que cambiaron la historia de este país después del 68, la prensa, los reporteros, le han dado muchísimo a la democracia, hasta su vida, de muchos compañeros. Y la democracia, cuando va a corresponder con las garantías que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Eso es lo único que a mí me quisiera puntualizar, porque hasta el día de hoy no existe, hasta el día de hoy es un riesgo, es entrar en la ruleta rusa y ser reportero. Es parte del encanto también, hay que decirlo, la adrenalina de vivir, de exhibir
a todos los negocios que están haciendo y todas las irregularidades, pero tiene que haber garantías para que hagamos bien nuestro trabajo. Eso es nada más como que algo que me gustaría dejar bien puntualizado, que la democracia le debe todo a la prensa, todo. Tienes toda la razón. Fíjate que al presidente electo toda la publicidad le ha salido gratis. Porque sus cambios, porque sus ideas, porque si da lo novedoso, porque si es un luchador social, porque está en el camino correcto, por la necesidad de por lo que tú quieras y mandes. ¿Y cuál ha sido su respuesta hacia quienes han cubierto todas esas notas? Que no son los Junco, ni los Ili, ni Carmen, ni nadie más. Han sido los reporteros, los que lo han seguido permanentemente, los que le han enderezado, porque todos les hemos enderezado discursos a los políticos. Yo me acuerdo también que siendo reportera, pues eliminas unas partes y les acomodas de tal manera que terminan creyendo que sí dijeron así lo que dijeron y que hablan a todo dar, ¿no? ¿Cuál fue la forma de agradecer? Pues cerrar todas las oficinas de prensa, mandar a la calle a cuantos quieren. Así es. Pero pasa con todos, Esa ¿no? va a ser la respuesta, eso es lo que vino de regreso. Así es. Y no nomás al presidente electo, de hecho, la oposición al PRI, vamos a decirlo ahorita porque ya, siempre ha crecido a la vera de los reporteros y de los medios de comunicación, no de los dueños, de los reporteros sobre todo. Porque la única manera en que la gente los ha conocido es a través de las coberturas que hacen los reporteros de todas sus cosas. Pero cuando llegan al poder, no nomás Andrés Manuel, cuando han llegado al poder aquí, en un municipio, en el Congreso del Estado, lo primero que hacen en el gobierno es decir que ya vamos a ser más honestos y vamos a hacer, y empiezan a eliminar a los reporteros que los ayudaron, a quitarles las condiciones mínimas de comodidad para realizar el trabajo en el lugar donde estaban. Eso es lo que tienes toda la razón. Y si de alguna manera, como cuando ya están en el poder, comienzas tú a ser crítico, porque ahora sí tienen ellos una responsabilidad pública, entonces te empiezan a condenar porque ya eres entonces chayotero y eres ya del bando, lo que está ocurriendo contigo en Tulum, ¿no? En este caso. Ya eres del bando contrario. Así es. De pronto, sin haber nunca sido priista, te acusan de y a veces priista. son más severos, son más mesiánicos porque se sienten con la legitimidad que no tienen, porque llegaron por los medios, no por sus méritos. No, y normalmente con la tercera parte de los votos de un padrón electoral, lo cual no los hace mayoritarios en ningún momento. Y muchas veces con desaseos electorales espantosos, además, y con la mano más alta metiendo ahí a su favor, así que Ahora tendríamos crítico. que ver también el otro lado de la moneda. Hay muchos compañeros nuestros que, bueno, de alguna manera han hecho todo esto que hoy estamos criticando para sobrevivir. Y de esto no se salva dos ramos principalmente, o dos fuentes, la política y la policía. Aquí, por ejemplo, hay quienes tienen mucha admiración, porque hay 2, 3 reporteros de páginas digitales que llegan antes que la policía, pero porque tienen un matra, que se los regalaron cuando tenían matras, porque ahora ninguno tiene, ¿verdad? Entonces con eso pues se dan el lujo de estar luego. Y bueno, hablan para que lleguen los policías y les paguen la cuenta. Y entonces tienen toda esta serie de actitudes que de una manera o de otra pues nos salpica. Sí, Entonces entra la dificultad de creer en que hay buenos periodistas, como la hemos tenido de pensar en que hay buenos policías, ¿no? Y aquí sí me permiten. Que se generan estigmas para que aproveche el gobierno perfectamente bien, ¿eh? Y aquí antes de que se me vaya, porque antes de que se cierre el programa yo quisiera dejar una idea, el asunto está en que el periodista tiene que vivir. El reportero tiene que vivir y trabajar, por ejemplo, en un medio independiente de redes sociales, electrónico,
En mi caso, por ejemplo, yo tengo 10 años, no comencé ahora, tengo 10 años ininterrumpidos de tener en redes sociales, en Facebook pueden buscar Tulum en Red, 10 años ya ininterrumpidos, casi 3,000 videos de notas. En Facebook voy a cumplir 7 años, todo el tiempo, todos los días publicando, pero uno tiene que vivir y ese es otro problema, porque ¿cómo vivir si a los empresarios turísticos, por ejemplo en mi caso, que yo tuve el apoyo de 2 hoteleros, que ahora lo ahogan a uno, esos hoteleros dicen, no, ya no le puedo ayudar a este hombre porque está en contra del presidente, y el presidente está con los hoteleros, así que lo ahogan a uno. Los convenios publicitarios son válidos, el dinero público, y eso es a lo que regresamos con Andrés Manuel. Andrés Manuel tendrá que darse cuenta porque el gobierno, los gobiernos tienen una obligación, difundir sus obras y difundirlas de una manera que sea justa. Aquí ese es el problema, que han usado los dineros públicos para difundir obras inexistentes, mentiras, para esconder fraudes, para comprar opiniones y conciencias. Pero eso es lo que tiene que cambiar. No tiene que cambiar que el recurso público no se aplique a los comunicadores. Lo que tendría que establecerse es una manera reglas claras de establecer, de encauzar los dineros, que el gobierno tiene obligación de gastar en publicidad y encauzarlos a medios que respondan a los intereses verdaderos de difundir, y además en medio de los alcances. Yo puedo decir, mi medio que tiene en un pueblo pequeñísimo, pues una lectura media, que yo subo algo y lo ven en la primera hora 1,000 personas, y que a nivel medio tiene 150, 200,000 lecturas al mes. Entonces, bueno, yo tengo ese orgullo, pero no recibe dinero. Y en cambio otros medios respetables, entre comillas, de alcance estatal, impresos, tienen un convenio y vendes un servicio, no tu opinión, que son dos cosas completamente diferentes. Y es cierto, los convenios son totalmente válidos siempre y cuando tengan una dirección y al mismo tiempo, bueno, pues lleven la exigencia de que se cumpla con las leyes laborales, ¿no? Claro, además. Eso sería muy bueno. Con las leyes laborales. Por un lado. Luego, tenemos lo otro. ¿Por qué se ha llegado también a esta saturación y a este empobrecimiento del material que se lee, que se escucha, que se ve, que se transmite, etcétera? Porque las universidades aquí tienen la carrera de comunicación como si hubiera 200 periódicos. Entonces todos los chavos que no les gustan las matemáticas, que no les gusta mucho estudiar, piensan que cuando terminen la carrera de licenciado en ciencias de la comunicación, entonces el funcionario los va a estar esperando con un café, ¿verdad? Ah, sí, pásele, mire usted qué tal y tal. Grande es su decepción cuando o no tienen sueldo o ganan 2,500 pesos y pues tienes que corretear al fulano en la banqueta o estar esperando un pleno rayo de sol que toda la vida se les hace tarde y bueno, y hacen horneadas completas de periodistas o de pseudoperiodistas que al final tampoco los preparan bien. Porque además son muchachos que vienen huyendo de las materias de matemáticas, las materias exactas, pero tampoco les gusta leer, que esa es otra tragedia. No tienen bagaje cultural. Esa es la otra tragedia. Es decir, pero hay muchos compañeros nuestros y además hasta de mi edad que no abren un periódico, ¿eh? Sí, también. Ni digital ni de papel. Hace muchos años un secretario de Cultura de Quintana Roo me citó a su oficina, estaba Jorge González Durán, que hoy está ausente, en esa misma noche, y me habló para presumirme su cargo y decirme con absoluto orgullo, mira, y tú, cabrón, ya acuérdate, nunca he leído un libro, mírame, secretario de Cultura. Bueno, yo tuve un jefe en una cena en la casa, a un jefe de prensa del departamento del Distrito Federal. Éramos varios y otro dijo, oye, fíjate que me agarraron en tal periódico, que no sé qué, y que te apuras si nadie lo lee. Dije, ¿no te da vergüenza? O sea, si nadie lee periódicos es algo que tendría que ser, y tú que eres jefe de prensa, es la parte de tu responsabilidad. Claro. Como dijo Fox, ¿no? Fox dijo, ¿no? ¿Para qué leer periódicos? ¿Para qué leer?
Bueno, Fidel Velázquez decía, no, yo no leo periódicos porque no me voy a amargar la existencia. Aquí en esta última cuestión, yo creo que sería bueno, y es bueno que se hable de esto, que poco a poco todos los que somos participantes de esta gran profesión y muy bella que es el periodismo, pues también empecemos a darle a la gente contenidos con mejor calidad. Claro. ¿A qué me refiero con mejor calidad? Bueno, obviamente que estén bien escritos, tratando de abarcar otros temas periodísticos o los géneros periodísticos, que en nuestras fotos busquemos profesionalizar nuestro trabajo y si logramos, en la medida en que lo logremos desde las cuestiones independientes, desde las redes sociales, a mí, por ejemplo, en la medida en que lo logremos, pues bueno, vamos a ayudar a contribuir a que sea un mejor periodismo el que se haga en el Estado. A mí me encanta que haya portales que son difamadores, que escriben con las patas. Me encanta, porque se nota la diferencia y la gente se da cuenta. Sí, claro. Había periodistas que eran reconocidos porque se especializaban en hacer las notas de color, las mejores notas de color. Pues tú comprabas a veces un periódico por leer esa nota de color. Ese era un desfile, un Comprabas, simple desfile, te gustaba leer, aunque fuera el desfile nada más, el del 20 de noviembre, el del 16 de septiembre, y tú leías, bueno, ¿qué puede tener el desfile? Pero era... una narración sí, padrísima, sí. columnistas que valía la pena. Sí, que eso ya no lo escribe casi nadie. Las crónicas de las ceremonias oficiales de los primeros informes, las crónicas políticas, por ejemplo, ¿no? Fíjate que en Ovaciones, pues, que es el periódico que me tocó dirigir, por fortuna, donde también tuvimos una edición agotada, no se podía imprimir más periódico porque ya estaba perdiendo la empresa, porque pues tiras el mismo número de ejemplares con los mismos anuncios. Entonces, hasta cierto número es un equilibrio, ya después empiezas a perder. Y ya íbamos en 450,000 ejemplares de venta solamente en la Ciudad de México. Ha sido un récord. Nunca nadie ha vendido lo que ese periódico vendía. Y recuerdo que un día nos compraron la nota de 8 de la inauguración de un tramo de ferrocarril. ¿No? Por parte del presidente, la puesta en marcha de este tramo, en fin. Entonces, pues lo tenemos que hacer, pero primero están los lectores. Y esa nota de 8 está fatal. Pero me supongo que Fernando sabía que era mucha lana la que le habían pagado, ¿no? Bueno, mandamos al especialista en las notas de color, a que fuera a cubrir la nota. Empezó por el silbato del tren. Justo cuando empezaba a llorar un recién nacido en la parte trasera de donde estaba la estación del ferrocarril. El llanto del niño paró el tren. Hubo necesidad de esperar la llegada del presidente, quien llegó, tomó al niño en sus brazos y con él le dio el banderazo al tramo de ferrocarril que tiene, no sé qué. Pues ya le empezaste a leer, ya le seguiste. El chamaco nunca existió. Porque ese era otro género, la volada. Sí, claro. La volada era un género, siempre y cuando tuvieras la habilidad de no ser desmentido, y no eran difamaciones. No. De ninguna manera. Era un gancho en la lectura. Era un gancho literario. Ahí inventamos en la policía la banda de la jitomata. Se juntaban todos los boletines de los asaltos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues no hay ninguna nota buena. No, pues hay que crear una banda, ¿no? Sí, pues la de la jitomata. Entonces la banda de la jitomata ya empezó a crecer y empezó a tener acciones desde tal a tal, y ahí metíamos, ¿no? Úchala, no te imaginas, 3 días la banda de la jitomata vendió lo que no te puedes creer. Pero entonces el últimas noticias de Excelsior, que nos mata la jitomata. Híjole, ¿no? Mataron a la jitomata. Mendios, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? No, pues al otro día no era la jitomata. Sí, pero no le hacías daño a nadie. Sí. Y tenías la información policíaca del día.
A mí me pasó hace poco también en este periódico que estuve participando, me pidieron una crónica acerca de cómo se había recuperado Playa del Carmen después de lo del ferry, de la explosión del ferry. Bueno, obviamente era una nota para retomar la confianza, ¿no? Y yo dije, bueno, pues lo tengo que hacer, es una orden, ¿no? Y hice una remembranza del primer día que yo puse un pie en Playa del Carmen. Dije, pues bueno, pues yo voy a ser un estudiante de Mérida que me enteré de lo que pasó en Playa del Carmen, voy a venir a ver qué pasó. Y ahí empecé a contar todo lo de la zona turística, donde de hecho de esa crónica salieron 4 reportajes después de trabajo infantil, de vendedores ambulantes, todo lo que estaba. Lo fui hilando en esta y yo les pedí por favor que pusieran que era una crónica falsa, que es un género aceptado y se sabe. Bueno, no lo pusieron. Sinceramente, pues a mí se me hizo una falta de respeto al lector en ese momento no contarles que era una crónica falsa, porque no tenía nada de malo, era un ejercicio literario. Es una nota. Yo recuerdo aquella que, debes recordar, aquella que salió en el proceso acerca de que este enorme poeta español seguía vivo. Es un poco como la de Gesticulador. El Gesticulador es una obra de teatro de Usigli que dice que un revolucionario de pronto sigue vivo muchos años después. Son notas periodísticas que... Pero que eran en su momento válidas y muy disfrutables, la verdad. Claro. Se disfrutaban. Y al lector le gusta. Y bueno, hay un trabajo intelectual atrás de todo, de contar esas historias, porque no cualquiera te cuenta hoy una historia que aparte te enganche y te informe. Cuando me hacía favor, Hugo, de publicar una... Insomnio se llamaba, ¿verdad? Sí, seguí, tú ejercías mucho. Contaba yo cómo era la vida nocturna de la Ciudad de México, los bares, la tombolela, y cómo lo disfrutas, ¿verdad? Se disfruta desde que lo escribes. Nos vamos. Lo último que quieras decir, por favor. Pues todo esto que viene ocurriendo, que la fuerza de trabajo realmente sea valorada para quienes ejercemos este oficio y que pues las condiciones cambien en un momento dado de seguridad principalmente. Por favor. La seguridad es lo más importante, que se garanticen el poder ejercer esta profesión tan bonita. Al momento yo debo de decirlo, nunca he sufrido una amenaza, nunca incluso siquiera algún reclamo, ¿no? Porque bueno, cuando uno publica teniendo todas las bases, exhibiéndolas, no queda ningún problema. Pues en mi caso sí he recibido algunas por parte de todos en todos los sentidos. Y yo sí quisiera agregar nada más en cuanto a la seguridad y sobre todo la preparación. Hoy en día con la tecnología no hay un límite para que no puedas buscar algo en internet y no te puedas informar. No es necesario que compres un curso, ya que si lo quieres comprar con cierta persona adelante es muy válido, pero al menos señores que hagan páginas de Facebook o de noticias, sí tratar de documentarse ahí y rescatar los géneros periodísticos, que eso es muy importante. Sobre todo a las personas del poder, que aprendan un poco de tolerancia. Qué bueno que nunca has tenido ninguna dificultad. Yo con más de 30 años, desgraciadamente, ya no podría contar cuántas, aunque sí he contado graves, como por ejemplo Hugo sabe en Chetumal, alguna ocasión en que fui casi mortalmente agredido. Pero bueno, a lo que me refiero yo es que la gente del poder, desgraciadamente, parece no cambiar. Decenios van, decenios llegan, y la gente del poder es tan intolerante hoy como antes. Y en este tiempo de redes sociales yo entiendo que la intolerancia abunde entre el anonimato, pero en el caso de algunos medios, que pueden ser críticos como el mío, si, como decía, si hay responsabilidad, si uno publica con verdad, pero además sin guardar la identidad, porque los datos de uno están ahí, pues que aprendan ellos la tolerancia, porque es terrible. Mira, obviamente hay que exigir más seguridad, que difícilmente se nos puede dar, porque no son a veces capaces ni de cuidarse ellos mismos, ya lo hemos visto.
Pero lo que no podemos perder nosotros, los periodistas, es la solidaridad con todos aquellos que son amenazados, que son agredidos, porque luego ocurre que nosotros mismos a veces descalificamos a compañeros, que porque seguramente andaba en malos pasos, que porque lo agarraron en un lugar que no era el que debe estar, pero yo creo que eso no lo debemos perder ante cualquier agresión que sufra el compañero que sea, porque eso es lo que nos puede hacer más fuertes y eso es lo que puede evitar que sigan ocurriendo casos, porque si los agresores, que son los del poder formal del Estado y los del poder delictivo, que son los delincuentes, se dan cuenta que ni entre nosotros tenemos esa solidaridad, pues se les va a hacer más fácil seguir cometiendo las fechorías que cometen en contra todo tipo de agresiones. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por el favor de su atención, por estar nuevamente aquí con nosotros en esta charla en donde pues desnudamos muchas cosas que están a lo interno de nuestra profesión, de la cual todos nos sentimos muy orgullosos. Y en vista de que ustedes hicieron el favor de recordarme la edad o quererse ir por ahí a ver qué tanto podía yo confesar, sí también he recibido muchas amenazas. Antes un poco me hacían sentir inquieta. Hoy las agradezco, porque les digo que pues mi destino, dada el concepto en el que me tienen, pues es quedarme en una cama de hospital víctima de diarrea o de un catarro, que es de lo que se mueren todos los viejillos, ¿no? Entonces, pues si me hicieran favor, pues hasta a lo mejor me hacen un monumento a todo dar, ¿no? Y pues fíjate, voy a ser recordada, ¿no? Siempre estará presente, al menos con todos los que le hemos leído. Mira, ya me acabo de Pero no vaya a pasar lo que dijo Hugo, No. que desgraciadamente a veces el caído deja de ser noticia a los 15 días porque cayó otro. Así es. Eso es lo triste. No, hombre, pero sin Eso es lo victimizar, triste. Sí, no pasa. Sin que después hablen tan mal de ti. No lo vayas a permitir, Hugo. No le puedo pedir eso a Jorge porque ya ves que después de 40 años lo primero que va a decir es gracias, Dios mío. Gracias a usted por el favor de su atención. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.